Senador de la República, autor de La Criatura, senador Eduardo Enríquez Maya, ponente y conciliador, Partido Conservador. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué honra conversar con ustedes para que nos oiga todo el país. ¿Usted durmió tranquilo después de esto? Pues muy contento porque me llamaron anoche de la W, me dijeron a las 6 en punto y estaba muy preocupado porque ya son las 6:15 y dije no me van a llamar porque con ustedes se hace pedagogía, se hace didáctica para explicar punto a punto porque yo inicié y terminé como uno de los integrantes de 266 parlamentarios de esta nueva reforma constitucional. ¿Por qué sacaron al ministro en un momento de la sala donde estaban conciliando? Absolutamente falso. Falso de toda falsedad. El ministro, muy puntual, siempre haciendo gala de sus cualidades de buen señor, de buen jurista, de buen ministro, le explicamos a él que nos dejaran a nosotros hacer uso de nuestra soberanía legislativa sin perjuicio de dos cosas. Que lo llamaríamos tan pronto terminemos el trabajo con la finalidad de que conozca el texto y para que haga las recomendaciones necesarias y así se cumplió a cabalidad. Llegó el ministro, empezamos a estudiar la reforma punto a punto y después de conversar con él en uno o dos puntos que hubo discrepancia, se ordenó la publicación de la conciliación. No es cierto lo que se dijo en algunos medios. Doctor Enríquez Maya, ¿a ustedes no les da vergüenza haber aprobado y haber hecho uso de su poder legislativo para legislar en causa propia? En donde aquí lo único que sucedió es que ustedes aprobaron una serie de prebendas para ustedes mismos. ¿Eso no les da vergüenza? A ver, dos cosas. La primera, yo no soy el autor del proyecto. El autor es el gobierno y el Consejo de Estado. La segunda, le preguntaría a usted, ¿vergüenza para que los congresistas tengamos derecho a la defensa? No, derecho a la defensa no, vergüenza que ustedes hayan aprobado que secretarios de Cámara de Representantes y Senado sean aforados. Eso es una vergüenza que les debería dar. Porque ¿qué sentido tiene y qué le da a la justicia y en qué la beneficia que los secretarios de la Cámara y el Senado sean aforados? Camila, pero es que usted pretendía que Emilio Otero lo iban a dejar sin blindaje. Si es que se tenían que blindar todos, ese es el propósito. No iban a dejar por fuera a los directores administrativos y a los secretarios que son los que asignan los contratos, los carros y las oficinas, ¿no? Por eso es preguntarle al doctor Enríquez Maya si no le da vergüenza. Es que lo que usted pregunta, Julio, ¿cómo pudieron dormir tranquilos? Camila, usted pregunta regañando y yo contesto con toda la cordialidad y el respeto. Es que la verdad, ¿sabe qué? Es que tenemos indignación. Los colombianos amanecimos indignados con ustedes. Me va a regañar y no me deja hablar, no me deja argumentar. Un secretario general de Senado de la República o de la Cámara de Representantes cumple una función notarial, elegido por la plenaria del Senado de la República, elegido por la plenaria de la Cámara de Representantes. No les debe eso generar daño ni mucho menos indignación, como dice su señoría. Señor congresista, evidentemente la doble instancia era una cosa en la que casi todo el mundo estaba de acuerdo porque garantizaba algo que todos los demás colombianos pues tenemos. Sin embargo, aquí se fue mucho más allá y se fue mucho más allá en, por ejemplo, dilatar los procesos en varias salas distintas. Se enreda la posibilidad de que sean capturados y todavía falta agotar muchas instancias para poder que los detengan, cosa que hoy era mucho más fácil, sobre todo en casos como el de la parapolítica. Se evita, por ejemplo, senador, que el tema de régimen de inhabilidades sea una causal para que ustedes los investiguen. Eso no es, de acuerdo con su concepto de jurista, no es ir mucho más allá de lo que cualquier colombiano de a pie, cualquier colombiano que los eligió, tiene. Esa sí es una pregunta súper inteligente y súper respetuosa. Y como quisiera estar con ustedes unas 10, 20 horas hablando entre el pueblo de Colombia, pero yo no puedo abusar. Por eso voy a hacer uso del resumen, de la sinopsis. La primera, Colombia
Colombia es el único país del mundo que no hay inmunidad parlamentaria. Colombia es el único país del mundo donde se juzga a los abogados constitucionales, de manera especial a los congresistas, en una sola instancia. Colombia es el único país del mundo donde no se respeta el principio rector universal del non bis in idem, que en otras palabras quiere decir que por un mismo hecho en Colombia lo juzgan y lo condenan 6 autoridades distintas con 6 sanciones distintas. Entonces, quiero comentarle a usted y a todos los colombianos que esa fórmula de la doble instancia fue redactada por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos respetado a nuestros jueces naturales. Hoy tenemos doble instancia. Claro, pero senador, permítame el inventario, porque es que usted omite en el inventario una cosita. La primera es que sí, es la Corte Suprema de Justicia la que recibe a su vez el beneficio de ustedes de quedarse hasta el año 2021 o al 2024 en otro caso. Es decir, que se aumente su periodo y su edad de jubilación. Pero bueno, eso se lo merecen, tienen derecho, tiene una explicación. Pero cuando usted dice que Colombia es el único país que tiene este tema de la primera instancia, es que Colombia es el único país que tiene políticos que se reúnen con narcotraficantes. Colombia es el único país del mundo que se reúne con paramilitares. Colombia es el único país del mundo en donde sus políticos se reúnen con los peores delincuentes para refundar el país. Colombia es el único país del mundo que tiene un presidente de la República que fue financiado por el cartel de Cali. Entonces, Colombia es el único país del mundo que debe tener un castigo distinto a otros países del mundo donde los políticos, incluyendo países más subdesarrollados, no han tenido la conducta que han tenido varios de sus colegas, señor senador. Perfecto. No me dejó terminar las primeras preguntas para darle una respuesta, pero si quiere empezamos por la que acaba de decir. Usted dice los políticos se reúnen con los paramilitares, con los narcotraficantes. Eduardo Enríquez Maya está hablando como uno de los autores, como ustedes me llaman, de esta reforma constitucional. ¿Tiene conocimiento usted de mi conducta? Por eso lo aclaré. Colegas suyos, por eso, no me dijo, sí, bueno, pero no lo escuchó. Por lo que vamos. Colegas suyos, colegas suyos. Ante la opinión para darle respuesta a la primera pregunta que quedó muy a medias. Usted está hablando de las inhabilidades. Claro que había que quitar las inhabilidades. ¿Por qué? Porque las inhabilidades son aplicables no para los congresistas, sino que son previas a la condición de congresista. ¿Y cómo se regula esto? Si hoy usted tiene una inhabilidad y se va a inscribir, mire lo que hicimos en el Congreso. Con la sola inscripción, a usted lo sacan de su aspiración para ser senador o para ser representante, con la sola inscripción. Pero si usted o cualquier colombiano violó esa norma, claro que se convierte de inmediato, no simplemente para anular esa elección, sino en una causal de pérdida de investidura. Vea usted que con la cabeza serenamente, poniéndola a pensar, poniéndola en ejercicio y sobre todo con inteligencia, las cosas se aclaran supremamente bien para beneficio de los oyentes. En segundo lugar, no se acaba la muerte política. La pérdida de investidura sigue tal como venía funcionando, con una anotación, que ahora se aplicará por la calidad de la falta una suspensión, o al señor Perea por transmitir un partido de fútbol, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura a perpetuidad. Yo creo que eso no es bueno para Colombia. Eso es violatorio de los derechos humanos. O seguir con un proceso de pérdida de investidura, suponga que usted sea senador o representante, o la dama gentil que me hizo la primera pregunta es representante, y le dicen, con el proceso de pérdida de investidura, usted tiene 3 días para contestar la demanda, 3 días para practicar la prueba, 7 días para la audiencia pública y 7 días para la sentencia. ¿Qué le parece? Para que usted pierda los derechos a perpetuidad en 20 días. Ese trato es
peor que a un criminal. Lo que pasa, senador Enríquez Maya, es que la Constitución del 91 quería que hubiera una dignidad especial en los congresistas. Dignidad que claramente ustedes no exponen, pero bueno, dejémoslo así. Pero usted mencionó algo muy importante y que vale la pena resaltarlo. Usted dijo que Colombia es el único país que no tiene inmunidad parlamentaria. Ustedes lo que buscaron con esa conciliación es llevar a que ustedes tengan una inmunidad parlamentaria a través de la reforma a la justicia. Eso era lo que ustedes estaban buscando ayer en esa conciliación y en cierta medida así lo fueron logrando. O sea que ahí se revela el secreto de verdaderamente el propósito que tenían ustedes con esta reforma. Su señoría está equivocada de extremo a extremo. Si usted abre la Constitución de 1886, artículo 107, ahí encuentra la inmunidad parlamentaria. Le acabo de decir a usted y a todos los oyentes de Colombia que un congresista, por un solo hecho, y dígame usted en qué país existe lo que hay en Colombia, por un mismo hecho sancionado 6 veces, se las cuento. La primera, por el mismo hecho, la Procuraduría General de la Nación la inhabilita a usted. O sea, mire, senador, es que ¿sabe qué? Es que oírlo hablar nos demuestra que efectivamente ustedes ayer lo único que hicieron fue legislar en causa propia, porque usted nos está mostrando una cantidad de ejemplos de que Colombia es el único país que trata mal a los senadores y a los representantes, que Colombia es el único país que no tiene una cantidad de cosas para ustedes, y eso demuestra una vez más que lo único que hicieron ustedes ayer era legislar para ustedes y nada más. Porque no le he visto otro argumento, o cuénteme por favor los argumentos para que diga que nos beneficia a los ciudadanos. Yo le admito su regaño, pero si usted me deja contestar. Le digo que por un mismo hecho aquí hay 6 faltas. Y eso no se ha cambiado, 6 sanciones por distintas autoridades. Vea, dama querida, la primera, la Corte Suprema de Justicia, si usted fuera senadora, la detiene y la condena. El Consejo de Estado le quita la investidura a perpetuidad. 2. La Procuraduría la inhabilita de 10 a 20 años, habiéndole quitado ya la investidura a perpetuidad. 3. Si hay responsabilidad fiscal, la Contraloría. 4. Su partido, mi partido, no sanciona. 5. Y la opinión, a través de algunos medios de comunicación. 6. A eso está sujeto un colombiano. Ahora bien, la inmunidad parlamentaria es una institución muy distinta a esto que estamos comentando. Existió hasta 1991, ahora no existe. Existen estas sanciones, estos procedimientos, estas sanciones con autoridades distintas. No, eso sí, por eso el senador Merlano, que según el director de la policía del departamento del Atlántico, que le costó su carrera 30 años y que dijo públicamente que iba manejando ebrio un carro, sigue debatiendo con ustedes la reforma a la justicia y votando sin ningún problema. A él no le pasa nada, ni le va a pasar. Y nunca les va a pasar nada, nunca, porque siempre, si les llegara a pasar algo, tienen un tío, un sobrino o un hijo que va a hacer la política en cuerpo ajeno. Pero yo le quiero hacer una pregunta concreta, doctor Enríquez. Agradeciendo primero que todo su pedagogía y la elegancia con que usted acepta estas impertinentes preguntas. ¿Usted me podría dar el nombre de alguna persona a la que pudiéramos llamar a la W que no esté ni en el Ministerio de Justicia, ni en el Congreso, obviamente, de quienes votaron, ni en las Cortes, que son las beneficiadas? Dígame el nombre de alguien fuera de los beneficiados que me hable bien de esta reforma. Dígame un nombre para llamar. Dígame, mire, llámese al profesor tal de tal universidad, en tal ciudad del país, que él está de acuerdo con la reforma, para yo llamarlo. Es que no encuentro una sola persona que esté de acuerdo con usted por fuera de los beneficiados que son ustedes. Claro, porque es que aquí les gusta que tengamos única instancia, que se condene todos los días a políticos, pero no quiero eludir su solicitud, que es muy respetuosa. ¿Usted cree en el jefe de Estado? Por supuesto. Llámelo. Pero es que tengo un problema. Él es parte interesada. Tengo un problema. ¿Parte interesada como en qué? ¿Cómo en qué? En su primera respuesta usted lo dijo. Esta iniciativa es del gobierno. Esta iniciativa la diseña y el arquitecto es Germán Vargas Lleras, quien es uno de sus ministros estrella, y él no hace esto a escondidas del presidente. Dígame una persona que no sea parte interesada. Usted dijo en su primera respuesta, esta criatura la inventó el gobierno.
Entonces, si llamo al presidente, me va a decir que le fascina. Ya comenzó a decir el ministro que no le gusta tanto, que son unas flores que van a retoñar en un campo muy árido. Esto no es un tema de flores, esto es un tema de mirar nuestra historia política en los últimos 20 años. Esto es un problema de prender la televisión todos los días y ver la serie de Pablo Escobar. Esto es un tema de leerse cualquier libro de nuestra historia política reciente y ver el daño que le ha causado. No lo digo por usted. ¿Usted sabe cuántos congresistas pertenecen a la región de Córdoba? ¿Conoce usted mayor número de congresistas presos del departamento del Magdalena? ¿Usted sabe el daño que le ha hecho la clase política al equilibrio social de este país? ¿Usted sabe esta reforma lo que significa en este momento para una reunión del secretariado de las FARC en el Monte? Es una fiesta, es una celebración. Esto es confirmar que a ustedes no les importa el bien común, les importa es el bien particular. Por eso le digo, dígame una persona que no sea el presidente Santos, al que le expreso el mayor respeto y al que le suplico públicamente, porque con tantas cosas buenas que ha hecho, con tanta intención, con esta Colombia que tenemos disparada, esta es una mancha, pero de esas de un transbordador de petróleo en la mitad del océano que no sé cómo vamos a manejar. Dígame un nombre de una persona que le guste esta reforma, senador. Una. Bueno, después de esa larga intervención yo doy una respuesta muy corta, haciéndole una aclaración primero. Yo no dije en ningún momento que el gobierno es el creador, el inventor de esta criatura. No, dije es el autor de esta reforma. En segundo lugar... Perfecto, no, perfecto. Entonces déjeme corregir. Perfecto. Corrijo, el senador Enríquez Maya no dijo que era el autor de la criatura, sino es la instancia que es el autor. Entre autor e inventor de la criatura, dejémoslo a los oyentes que califiquen entonces cuál es la diferencia entre autor de la criatura e inventor. Perfecto. Yo le di un buen candidato. Usted no es que lo rechaza, ni tampoco no lo acepta. Dice, bueno, que él es parte en este proceso. Yo le hago una invitación. Invite a decanos de facultades de Derecho. Yo asisto donde quiera, a la hora que quiera, con quien quiera. Esto se irá conociendo, perdónenme, esto se irá conociendo poco a poco. Solo le voy a dar una píldora de la reforma de la Administración de Justicia, si usted me permite. ¿Le parece malo que hayamos nosotros constitucionalizado el cumplimiento de términos en los procesos? ¿Qué le parece? Hay cosas buenas. Ah, bueno, ya no estamos poniendo de acuerdo. ¿Le parece malo que se cree la doble instancia en Colombia? Mire, hay cosas buenas, pero es que las malas, que pueden ser menores, son tan malas que acaban con el resto. Pero usted ya me dio una respuesta. Llame a las universidades. Inmediatamente llamo a las universidades. Inmediatamente lo hago. Tiene usted razón. Llamemos hagamos un foro donde nos podamos sentar 1 o 2 horas, porque una reforma constitucional con un tema tan complejo como la administración de justicia no la podemos solucionar en unos 5, 10 o 15 minutos. Una cosita, discúlpeme. Ustedes entrevistaron al profesor Gómez Pavalló. Dices que esta reforma no salió de la Plaza de Nariño. Pues en gran parte tiene toda la razón, porque los congresistas se desempeñan ahí y para ellos se crea la doble instancia, porque para los señores magistrados, que son nuestros máximos jerarcas como jueces de la República, se fortaleció la independencia y la autonomía en la administración de justicia, porque ahí se desempeñaban los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y acabamos con el Consejo Superior de la Judicatura, porque al presidente de la República le quitamos unas funciones, pues claro que ahí también vive el presidente de la República. Con el doctor Gómez Pavalló redactamos los códigos del sistema penal acusatorio, con la mejor intención, con la mejor gentileza de un maestro. Hoy tenemos el 94% de congestión en el sistema penal acusatorio. Con Gómez Pavalló redactamos el principio de oportunidad. Hoy se aplica en el 2% de los procesos en el sistema penal acusatorio.
Y vuelvo a una intervención importantísima de parte de suya, es que dice, bueno, es que aquí dando a entender a la comunidad que muchas leyes y muchos beneficios, etcétera, etcétera. Aristóteles enseñó una cosa fundamental. En un país, óigame bien, que vamos a hacer uso de un lenguaje con el que estoy de acuerdo, en un país donde ha hecho carrera la corrupción, hay que estar legislando. Ese es un principio de Aristóteles, y yo aumentaría. En un país violento como el nuestro, hay que estar legislando para buscarle la mejor solución a la recta y cumplida administración de justicia. Doctor Enrique Maya, ha sido usted muy amable. Solo quiero hacerle una respetuosa precisión. Primero, que autor e inventor es la misma cosa, de acuerdo al diccionario. Pero otra, cuando usted habla de que hagamos un gran foro, es que me permito decirle que el foro se hizo. El presidente de la República convocó a todas las autoridades de la justicia de nuestro país, a todas. Y hay uno que se llama Gustavo E. Gómez Aranguren, beneficiario. Se va a quedar en su puesto hasta el 2019 en el Consejo de Estado. Él ha salido... Él va a renunciar. Yo hasta donde entiendo, él está bravo por haber aumentado el periodo a los 12 años. Yo creo que va a hacer honor a su palabra y a su voto que no ha renunciado. Lo mismo, y eso está muy bien. No, pues la lógica es que renuncie, pero no ha renunciado. Pero un señor que es beneficiario califica de acto vulgar y vergonzoso esta reforma. Presidente del Consejo de Estado. El doctor Gómez. Claro que sí. El doctor Gómez. Bueno, pero ahí lo tuvimos sentado en la comisión primera y con él dialogamos en infinidad de situaciones. Entonces, y parte del proceso de investidura es con una carta que me envió el doctor Gómez. La Corporación de Excelencia, el Observatorio, los exministros y los decanos que se los voy a presentar uno por uno hoy, así nos den las 8 de la noche, van a coincidir en que efectivamente esto es un desastre. Pero doctor Enrique... si ustedes me permiten, yo también estaría dispuesto a estar desde este momento hasta las 8 de la noche. Pero es que ya estuvo reunido con ellos, ya se lo dijeron en su cara que no estaban de acuerdo, se pararon de las reuniones. No, es que ya no hay nada que hacer. Mire, lo único que queda aquí por hacer es una convocatoria pública, un referendo para salir a la calle a decirle a este Congreso no más. Y lo otro, que en la sabiduría de la Corte Constitucional, así sea beneficiaria, pues de pronto diga, óigame, creo que aquí estamos afectando la constitución de los colombianos por cuenta del beneficio de unos pocos, ¿no? Julio, y además quizás en ara, como dice el doctor Enrique Maya, de la pedagogía y hablar en su tono muy calmado y muy tranquilo, preguntar y aclarar, doctor Enrique Maya, si usted en este momento tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia y está siendo investigado y lo tiene abierto. Mire cómo le agradezco. Infinitas gracias. Tengo una denuncia por un anónimo, porque el Estado ha venido y por eso ustedes quitaron los anónimos, o sea, usted ahí mismo se benefició. Claro, pero hay que quitar los anónimos. Porque es que él tiene la investigación en la Corte Suprema de Justicia por un anónimo y ahora la reforma a la justicia quita los anónimos. Bueno, pero ¿por qué no me deja hablar? ¿Me deja hablar? Perdóneme, yo de pronto aquí soy grosero, pero en una sola enseñanza del derecho. El anónimo está proscrito como elemento de investigación desde la era de Trajano. Trajano nació en el año 53 y vivió hasta el año 117. Desde allá está proscrito el anónimo. ¿O a usted le gusta que el Estado gaste plata para proteger al cobarde, a la clandestinidad? Hoy se acabó eso, por supuesto, pero no piense en mí, piense en el país, piense en la justicia. ¿Quiere que le diga que tengo tu asunto en investigación? Perdón, en ese como que ya dictaron, creo, un auto inhibitorio en un tema de la oficina de estupefacientes que me denuncian a mí por haber solicitado un bus para la tierra pobre de Nariño que no nos lo dieron, por haber solicitado una casa en Popayán para las viudas de los policías que no nos la dieron. ¿Cómo le invitaría a esta dama linda que nos permita un día emular en la plaza pública buscando ella ser senadora o representante y alguna vez que me dieran a mí la oportunidad de vivir el pensamiento de Jefferson cuando le preguntaron
un periodista excelente, expresidente de Estados Unidos, que qué le gustaría más, tener un gobierno sin prensa o una prensa sin gobierno. Eso es lo que tienen ustedes en buena hora, y por eso Cami dijo que el periodismo es la mejor profesión del mundo. ¿Cómo pudiera yo cambiar mi actividad con la de ustedes? Sí, pero no respondió la pregunta, además la respondió de una manera muy inteligente, senador. Es que gracias al anónimo, y qué bueno que su anónimo resultó chimbo y que usted lo logró desmontar y que era seguramente un enemigo político suyo, pero en otros casos, desmontar, ese está como 4 o 5 años en la corte. Bueno, pues ojalá que lo pueda desmontar, pero es que gracias al anónimo es que en Colombia han caído los más grandes delincuentes del país. Gracias al anónimo. ¿Sabe que no, señor? ¿Sí? En eso hay una equivocación profunda. Y el Estado no puede, repito, seguir protegiendo al cobarde, a la clandestinidad. Si usted va a denunciar a Pedro, usted firma como un hombre de honor, como un hombre recto. No, en Colombia no se puede porque a la gente en Colombia le están clavando un puñal por un celular. Entonces, se manda el anónimo y... Claro. Sigamos como estamos. Entonces, claro que sí. El anónimo protegiendo a los cobardes. El anónimo, es que esto no se trata de machos o de cobardes, se trata de que el anónimo tenga sustento. El investigador, la autoridad, evalúa. ¿Qué tal un anónimo con sustento? Imagínese un anónimo con sustento. Sí, a mí me han llegado aquí gracias a los anónimos, que después nos entrevistamos con el autor del anónimo, nos han llevado a unas denuncias impresionantes. ¿Usted cree que los testimonios en la fiscalía de dónde salen? De anónimos a los que les hacen seguimientos y luego los confirman. Ah, no, si usted quiere que la gente salga en la televisión dando la cara con la cédula y la dirección, pues imagínese cómo sería. Le repito, están matando a la gente por un celular, senador. Pero mire, hay una colega suya que le quiere controvertir su argumento y le voy a dar un segundito con el mayor gusto. Ángela María Robledo, representante a la Cámara, muy buenos días. Muy buenos días. Pues representante, el doctor Enríquez Maya dice que aquí estamos todos malinterpretando y que estamos ante un gran avance para el futuro de la justicia en Colombia. Pues bueno, yo respeto al senador, por supuesto, pero desde el inicio de la presentación de este acto legislativo, bueno, afortunadamente la historia, hay que invoca tanto la historia, pues bueno, ahí van a quedar nuestras constancias. Yo me opuse a este proyecto de acto legislativo porque me parece, Julio y oyentes, que si bien, como lo dice el senador Enríquez Maya, hay que legislar, hay que reconocer las condiciones históricas en las que se legisla, y este acto legislativo terminó siendo, la verdad, yo lo he dicho, una reforma a la justicia confeccionada a la medida de la ampliación de los privilegios, del fuero y de los mecanismos de impunidad de los congresistas de la República. ¿Usted qué piensa que se puede hacer, doctora Ángela María? Porque nos explican los expertos que aquí no hay nada que hacer. Bueno, está la actividad ciudadana. La verdad es que esto es un golpe a la Constitución en Colombia. Aquí, como bien lo decían ayer algunos de nuestros compañeros, digamos, el corazón de mucho de lo que tenía que ver con nuestra tarea. Es que yo le quiero decir al senador Enríquez Maya que nosotros llegamos a representar los intereses de los colombianos y por eso tenemos esa carga de responsabilidad tan grande, pero igual eso se nos devuelve como un deber de transparencia, de claridad, y también recordarle que cerca de 84 congresistas, entre los actuales 70 y los anteriores, están siendo investigados. Entonces, uno haber votado, que se invoca aquí tanto la ética y los principios de la política de Aristóteles, haber votado y haberse beneficiado con esta reforma a mí me parece francamente alarmante e indignante. ¿Qué hay que hacerlo? Pues nosotros ya empezamos ayer, hoy nosotros decimos arranca el receso legislativo, pero inicia la agenda pública.
Claro que vamos a apostarle a recogerlo. María. Y ustedes nos van a ayudar. No, usted me dice dónde firmo y firmo hoy. Bueno. Pero Julio, yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Una vez se recogen 1,5 millones de firmas, ¿qué pasa? Se presentan a la registraduría y se hace y se demanda el acto legislativo. Por eso vamos a acudir a muchas de las tareas, porque también aquí hubo muchos vicios en el trámite de este acto legislativo, Julio. La manera como se llega a estos procesos, la forma como se nos niega la palabra. A mí me toca pedir la palabra tan pronto llego a las 2 de la tarde, que siempre llego de primera para que me den la palabra, porque nunca tengo la posibilidad de que me den la palabra como... Entienda que usted estaba enfrentando una maquinaria y para eso son las maquinarias, para que usted no pueda hablar. Pero la pregunta concreta y técnica es, una vez que se firmen 1,5 millones de firmas constatadas, para lo cual hay que recoger 3 millones de firmas, que son una cantidad, para que sirvan 1,5 millones, ¿esta película termina? Si nos lo avalan, se revoca este acto legislativo. Esta explicación nos la dio ayer en una reunión que tuvimos con una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, con la coalición ciudadana que ya empezó a mover esto. Esta explicación nos la dio claramente el representante Navas Talero, porque fue, digamos, la pregunta que se hizo. Sí. Hay otro referente. ¿Quién avala, Ángela María? La registraduría es la primera instancia que nos avala. ¿Y luego? Pues, la Corte Constitucional. Pero ahí tenemos problemas, ¿no? No, porque mira, también estuvimos revisando, Julio, claro, como aquí se amplió el periodo a los 12 años, seguramente para ciertos, esa es otra de las cosas que estamos indagando. Tú sabes que en el derecho hay una hermenéutica que hay que investigar y mirar cuál de las interpretaciones son la que empieza a pesar y a tener legitimidad. Pero también estuvimos revisando la lista de quienes pudieran hacer, digamos, de conjueces. Y hay una lista de conjueces bastante interesante que de pronto, si se tienen que declarar impedidos, habría una lista de conjueces legítima. Sobre todo eso, Julio, es sobre lo cual hay que hacer pedagogía y que ustedes, los medios, nos ayuden, porque es verdad, estamos enfrentando una máquina, es decir, más que una maquinaria, porque yo creo en el Congreso y estoy ahí, unos intereses supremamente oscuros, y lo que dijimos ayer, para mí sí es el fin de la investigación, de la parapolítica, de la manera eficiente como la venía haciendo la Corte Suprema de Justicia. Está bien que hubiéramos querido... No solamente la parapolítica, de los carruseles de la salud, de estupefacientes, de agroingreso seguro, de los carruseles de la contratación. Sí, claro, de todo, porque aquí se amplían las condiciones de los aforados, de todas maneras. Pero lo que yo sí, digamos... Aforaron hasta el que da las oficinas. Bueno. Que son unos descarados. No, esta reforma, la verdad es que ayer fue un día supremamente difícil en el Congreso, pero bueno, yo creo que estas constancias quedan, las respuestas en los medios, en las redes, en las facultades de Derecho, es muy significativa, y creo que eso no es solamente de facultad de Derecho, esto es una ciudadanía que tiene que reclamarnos a nosotros las mayores condiciones de dignidad. O sea, el senador Enríquez Maya hace toda la lista de quienes nos juzgan y nos investigan, sí, pero nosotros lo sabemos cuando llegamos al Congreso de la República. El asunto no es que nos investiguen, el asunto es preguntarnos qué es lo que hacemos cuando estamos en el Congreso de la República, a quién favorecemos. Y la verdad es que yo creo que si ponemos una lupa en el Congreso, nos encontramos con que allí se va a muchas tareas, muchas y muy pocas veces a legislar con dignidad y a legislar representando los intereses de los colombianos. Esto es un golpe mortal a la Constitución del 91. Doctora Robledo, solo indíqueme a dónde me presento para firmar. Feliz mañana y gracias por atender. Gracias, Julio. Nosotros tenemos hoy una reunión en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Están invitados, por supuesto, muchas organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, me comunicaré contigo para decirte dónde va a empezar la recolección de las firmas. Sí, y yo no sé con qué cara en el Congreso van a dar el premio. Tienen 2 premios, ¿no? El de la corrupción y el de la ética. No sé con qué cara lo van a dar. Doña Ángela María, feliz mañana y gracias por atendernos. Gracias, Julio, a ti. Senador Enríquez Maya, gracias por su paciencia, por su pedagogía, por su conocimiento. Julio. Sí, señor.
Julio, ¿puedo molestarlo unos 2 segundos? Claro que sí, claro. Primero, qué pena que quitaron a Ángela de la comunicación, pero bueno, un saludo a ella, un deseo para que no la investiguen nunca y preguntarle si de pronto votó o no votó alguno o algunos artículos de esta reforma. Y por último, una recomendación respetuosa, que hay que darle una miradita a la ley y a la Constitución para saber cómo se hace un referendo en Colombia. Julio, mil gracias. Un abrazo y hasta pronto. Sí, muchas gracias. Yo sabía, Camila, que falta ese pedazo. Eso del referendo, en algún pedazo está el Congreso. En algún pedazo de ese referendo está el Congreso, momento en el cual hay que estar seguros para no perder el esfuerzo. Pero me envían, Julio, el artículo 377 de la Constitución, en donde habla precisamente de ese referendo, y se lo voy a leer. Y dicen: deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2 y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo. Un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral. Eso es lo que dice ese artículo del referendo que se debe hacer. ¿Me puede traducir, Camila, entonces? Que usted simplemente, o sea, que no tiene que pasar por el Congreso, que se recogen las firmas y ahí hablan del número de personas que se tienen que recoger las firmas, y ahí se puede entonces derogar lo que se aprobó el día de ayer en la conciliación. No, pero hay que ir a votar. Hay que ir a votar, claro. Claro. O sea, las firmas lo que autorizan es convocar a unas elecciones, a una votación. Sí, señor. Uy. Está como lejos, ¿no, Camila? Pero igual se puede hacer. Bueno, usted me dice, yo la acompaño. ¿Firmamos o no, y la Camila? doctora y los que están promoviendo esto pues nos darán las instrucciones y allá haremos todo lo posible para ir a firmar. En segundos, el ministro de Justicia, que no tiene la culpa de todo lo que pasó. ¿Te gustaría llevar a tus papás a uno de los lugares más sorprendentes del mundo? Ven a Santa